Le invito a abrir su Biblia en el libro de San Juan, el Evangelio de Juan. Hoy por la mañana estuvimos recibiendo el capítulo 14, del versículo 15 hasta el 26, y ahora vamos a compartir un solo versículo, el versículo 27, pero un versículo que tiene mucho para darnos. Vimos hoy a la mañana que Jesús en ese aposento alto traía la promesa a sus discípulos del Espíritu Santo, del otro consolador, de aquel que iba a venir a morar dentro de cada uno de ellos. Y en medio de esta promesa, en este versículo 27, Jesús les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y pensaba en esta palabra paz, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos acerca de la paz? ¿Cuántas personas buscan tener paz sin saber lo que significa la paz? Según distintos estudios e investigaciones realizados por varios sociólogos, han determinado que la paz es el bien más querido, deseado y buscado por la humanidad. Este mundo define la paz en general como la ausencia de guerras o conflictos. Y en lo personal lo define como un estado de un espíritu sereno, donde uno puede encontrar armonía consigo mismo y con los demás. Y vemos que las personas buscan la paz de diferentes maneras. Algunos lo hacen viajando a un lugar inhóspito o alejado, lejos de las grandes urbes, de donde hay mucha gente, teniendo un mayor contacto con la naturaleza, viviendo alejado de la información, de lo que sucede. Otros piensan que van a encontrar esa paz deseada mejorando su nivel económico, poseyendo más bienes, más riquezas. Otros creen que esa paz la van a experimentar en su corazón, gozando de buena salud. Si no tengo ninguna enfermedad, si no tengo ningún problema físico que me aqueja, seguramente voy a tener paz. Como hemos leído, Jesús les dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Y primero es importante ver que Jesús le hizo esta promesa a sus discípulos, a los 11 que estaban con ellos ahí, a estos 11 que habían creído en Él como el Cristo. No se lo hizo a todas las personas. No la hizo esta promesa cuando estaba Judas en medio de ellos, sino cuando estos 11 quedaron con Él. Jesús les promete que iba a venir el Consolador y le promete que le iba a dejar su paz, que le iba a dar su paz. Podemos ver que esta paz de la cual Jesús habla no proviene de un hombre, no proviene de uno mismo, ¿no? Algunos buscan la paz interior de uno mismo, ¿no? Haciendo distintos ejercicios de relajación, creyendo que poniéndose de alguna manera determinada y cerrando sus ojos, concentrándose, va a encontrar esa paz. La paz que Jesús les promete a sus discípulos solamente la pueden recibir aquellos que creen en Él, porque es una paz divina, porque es una paz que proviene de Dios. Jesús podía haber
en esa noche, en ese lugar, la turbación que había en los corazones de sus discípulos. Vimos que este capítulo 14, el versículo 1, Jesús le convenció diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y este final del versículo 17 repite lo mismo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le dice. El corazón de estos discípulos, de estos hombres, estaba turbado, lleno de temores, por la situación que estaban viviendo, por la situación que iban a tener que afrontar. ¿Cuántas veces nuestro corazón está turbado? ¿Cuántas veces nuestro corazón está lleno de temores por lo que vivimos y por lo que sabemos que vamos a tener que enfrentar, que vivir? Jesús le estaba anunciando de que iba a morir, de que los iba a dejar, pero a su vez le estaba dando preciosas y grandes promesas. La promesa de un consolador que iba a estar, no como había estado hasta ahora con ellos, sino que iba a estar en ellos, que iba a morar en sus corazones por siempre. Y que este consolador iba a proveerle de esta paz. Hermanos, y esta promesa iba a empezar a cumplirse una vez que Jesús muriera en la cruz, resucitara y ascendiera a los cielos. El Señor le estaba prometiendo el regalo de su paz. Un regalo mucho más valioso que cualquier posesión y cualquier riqueza en este mundo. Y podemos preguntarnos, ¿qué significa la paz de Jesús para aquellos que creen en Él? ¿Qué significa esa paz? No es la falta de problemas, ¿no? Porque algunos pueden creer que cuando están en Cristo no tienen problemas. Eso no fue lo que Jesús prometió. Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, un par de capítulos más adelante, le va a decir a estos mismos discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les advierte que van a tener aflicción, que van a pasar por problemas y muchas veces problemas grandes, pero que la paz de Él va a estar en sus vidas, porque Él venció en la cruz del Calvario. ¿Y de dónde proviene esa paz? ¿Y por qué viene esa paz? ¿En qué podemos tener paz? En el principio, Adán y Eva tenían paz. Y esa paz no era por vivir en un paraíso. Esa paz no era por vivir en un lugar soñado, ni en un lugar tranquilo. O como algunos pueden pensar, claro, Adán tenía paz porque no tenía suegra. No. En ese lugar, Adán y Eva podían tener paz porque tenían una relación perfecta con el Creador. Tenían una relación correcta con Dios. Tenía una comunión continua con Él. Pero pecaron. Pero desobedecieron a Dios. Hoy escuchábamos a la mañana acerca de la importancia de la obediencia. Desobedecieron a Dios. Se rebelaron contra Él. Y a veces no le damos la importancia que eso tiene. Hermano, el polvo se rebeló contra el Creador. El polvo. Eran polvo, éramos polvo. No éramos nada. Y nos rebelamos contra el Creador. Porque nosotros estábamos en Adán. Y una vez que pecaron, una vez que el pecado entró, esa paz se quebró, hermano. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron? Se escondieron de Dios. Huyeron de Él. Perdieron automáticamente esa comunión.
esa perfecta relación, armonía que tenían con Dios. Huyeron de su presencia y a causa de su pecado fueron expulsados del paraíso. Perdieron lo que Dios les había dado. El pecado produjo enemistad perpetua entre Dios y el hombre, imposible de recomponer por el hombre. Imposible. Primero, porque el hombre no busca de Dios. Porque el hombre no quiere saber nada de Dios. Y segundo, porque no puede recomponer esta relación. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El apóstol Pablo le está hablando a los gentiles, aquellos que no teníamos parte con el pueblo de Dios. No pertenecíamos a ese pueblo que Dios había escogido. Pero había un plan redentor desde un principio. Cristo iba a abolir, Cristo iba a hacer el que iba a reconciliar al pecador con Dios. El que de los dos pueblos, como dice Pablo, iba a ser uno. Fíjense que hay 3 versículos que hemos leído que nos habla de la paz. El versículo 14 dice que Cristo es nuestra paz. El 15 dice haciendo la paz. Y en el 17 dice anunció las buenas nuevas de paz. Hermanos, estábamos enemistados con Dios. Como dice su palabra, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. El profeta Isaías, en su capítulo 53, nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros hoy pudiéramos experimentar la paz, estar en paz con Dios, recibir su paz. Cristo cargó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. No había manera de tener la paz de Dios. No había forma de experimentar su paz. Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos para que hoy pudiéramos tener su paz. Por medio de su obra fuimos reconciliados con el Padre. Y únicamente por esta obra de gracia a nuestro favor podemos tener paz con Dios, hermano. Si vemos todas las cartas paulinas, todas las cartas que Pablo le escribe a las iglesias, en su saludo inicial, Pablo usa 2 palabras que siempre van juntas. No son un fetiche de Pablo, ¿eh? No es algo que Pablo lo pone porque sí, sino porque esas 2 palabras están unidas, están relacionadas. Pablo saluda con gracia
y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Fíjese en todas las cartas paulinas, todas las cartas que Pablo escribe a las iglesias, le pone gracia y paz. La paz nunca va a ir separada de la gracia, hermano. Si nosotros somos alcanzados por su gracia, vamos a experimentar la paz. Vamos a tener su paz. Y podemos tener esa paz únicamente por su gracia. Podemos experimentar esa paz únicamente por su gracia. ¿Qué significa esto? Que no hay mérito alguno en nosotros. Y no hay obra alguna que podamos hacer para alcanzar la paz, para recibir la paz que Dios tiene para nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos: yo nos la doy como el mundo la da. Todo lo que el mundo puede darnos, todo, es efímero y falso. No es verdadero. Lo que Dios nos da es eterno y verdadero, hermano. Eterno y verdadero. El mundo solo puede ofrecer una experiencia de tranquilidad. Una tranquilidad momentánea, que depende muchas veces de un estado de ánimo, que depende de alguna circunstancia externa, pero jamás va a poder darnos la verdadera paz. La paz que solamente Cristo puede dar. Solamente aquellos que conocen a Cristo, aquellos que creen en Él como su Salvador, pueden recibir esta paz. Por eso podemos decir claramente que la paz verdadera no es un estado de ánimo. La paz verdadera es estar en una correcta relación con Dios. La paz verdadera es estar en armonía, en comunión con Dios. Y esto solamente puede suceder por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro mediador. No hay otra manera. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No existe la paz verdadera fuera de Dios. No existe la paz si no estamos en comunión con Él. No existe. Y como iglesia, hermanos, como hijos de Él, como pueblo suyo, debemos vivir a la luz de la paz que Dios nos ha dado en Cristo. Debemos ser conscientes cada día de lo que tenemos en Él, de lo que Él nos ha provisto. Muchas veces vivimos como si esa paz no existiera. Muchas veces uno vive lleno de temores, llenos de angustias, afanados, cuando Dios en Cristo nos ha provisto de su paz. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjense, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el versículo 17 del mismo capítulo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está el secreto para poder experimentar la paz que Dios nos da en Cristo. Poner nuestra mirada en Él. Poner nuestra mirada en su palabra, en sus promesas. No mirar las cosas que se ven,
las cosas que este mundo puede ofrecernos, que son efímeras, pasajeras, sino mirar al verdadero, al eterno. Solamente si ponemos nuestra mirada en Él, en todo momento y en toda circunstancia vamos a poder experimentar esta paz. Porque vamos a tener la certeza que hemos sido reconciliados con Dios, hermano. Que ya no nos separa ninguna enemistad. Que podemos vivir como hijos suyos, como redimidos por Él. Hermano, vemos siervos de Dios que han pasado por circunstancias terribles, pero que han experimentado la paz de Dios. Si vamos al libro de los Hechos, vamos a ver un hombre como Esteban, Hechos capítulo 7, el cual predicaba a Cristo, el cual hablaba de Cristo en un lugar hostil, en un lugar donde él era contrario, pero no callaba, no cerraba su boca, hermano. Y dice el capítulo 7, versículo 54, oyendo estas cosas, aquellos que escuchaban a Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, no en lo que estaba pasando, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apiedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre que tenía la paz de Cristo en su vida. Un hombre que tenía su mirada en los cielos, en lo eterno. La circunstancia era totalmente desfavorable, pero en su corazón podía experimentar paz. Porque esa paz no provenía de este mundo, esa paz provenía de Dios. Y dice que a los pies, pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Todos conocemos el testimonio de Saulo, que luego fue llamado Pablo por Cristo. Se encontró con Jesús camino a Damasco y su vida fue transformada. De ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un predicador del evangelio. Y empezó a ser perseguidos por aquellos que antes estaban con él. Y podemos ver en el mismo libro de Hechos, léalo después, capítulo 16, un texto conocido. Él con Silas, su compañero en el evangelio, fueron apresados en Filipos, fueron azotados, fueron metidos en el calabozo de más adentro. Y a la medianoche, dice la palabra de Dios, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios, alabanzas. Esto no era producto de algo externo. Esto no era producto de una circunstancia favorable, sino era producto de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus vidas. La promesa de Cristo estaba siendo patente. Hombres que miraban para arriba, hombres que tenían su mirada en lo eterno y no en lo pasajero de este mundo. Hermanos, muchas veces no experimentamos su paz en nuestra vida porque no ponemos nuestra mirada en Él, porque no ponemos nuestra mirada en su obra, porque no ponemos nuestra mirada en su palabra, en sus mandamientos, en sus promesas. Muchas veces no experimentamos su paz porque con nuestro vivir contristamos al Espíritu Santo que está en nosotros.
Jesús prometió a sus discípulos que iba a venir el Consolador, iba a morar en ellos. El Espíritu Santo mora en todo aquel que ha creído en Cristo, en todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero también su palabra nos dice que podemos contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces no tenemos paz, no experimentamos la paz de Dios en nuestro corazón, porque no quitamos el enojo, porque no quitamos la ira, porque no queremos perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. Contristamos al Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Muchas veces hay pecados no confesados, por los cuales no nos hemos arrepentido y no podemos experimentar su paz. Hermanos, cuando hay pecado, no podemos estar en paz con Dios. No podemos. David, luego que pecó con Betsabé, en el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David experimentó esa falta de paz, esa falta de comunión con Dios. Pero dice el versículo 5: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Podemos experimentar esa paz nuevamente cuando vamos a Él con un corazón arrepentido, cuando le confesamos nuestro pecado. Ahí es cuando experimentamos su perdón y su paz en nuestra vida, hermanos. La paz que quita toda duda de nuestro corazón. La paz de Dios que ahuyenta todo temor. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz va a estar en ustedes. Su paz nos trae certeza. Su paz nos trae seguridades para el presente y para lo que va a venir. Hermanos, solamente si estamos en Cristo podemos experimentar su paz cada día. No cuando nos va bien. No cuando la circunstancia nos es favorable. No cuando la salud, cuando podemos gozar de una buena salud, o cuando los bolsillos están llenos, sino que podemos experimentar su paz, esa paz verdadera, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en toda circunstancia. Y no solamente que podemos experimentar su paz, sino que como hijos de Él debemos experimentar su paz, hermano. No puede ser que aquel que fue redimido por su sangre, aquel que tiene tan grandes promesas, aquel que el Espíritu Santo vino a habitar, a morar en su corazón, no experimente la paz de Dios. ¿Qué queda para aquel que no le conoce, hermano? Aquel que no conoce a Cristo es enemigo de Dios. Y nunca
podrá experimentar la paz de Dios, salvo que sea reconciliado por medio de Cristo, por Él. ¿Sabe que meditaba en esta palabra y pensaba cuántas veces me he equivocado, orando muchas veces por personas que no conocen a Cristo, que están pasando por circunstancias diversas o difíciles, y he orado para que Dios le dé paz? Y mirando este texto me he dado cuenta que aquel que no ha sido reconciliado por medio de Cristo con Él, jamás puede recibir su paz. Nunca. Porque esta paz es solamente para aquellos que han sido reconciliados con Él. Esta paz viene por medio de la reconciliación con Cristo. Hermanos, porque aquellos que no han sido reconciliados con Él, la ira de Dios está sobre Él. Y si la ira de Dios está sobre nuestra vida, es imposible que tengamos paz con Él. No podemos tener paz con Él. Por eso en esta tarde, si tú no estás en Cristo, debes saber que la ira de Dios está sobre ti, a causa de tu pecado. Y en esta condición, lo único que puedes recibir de parte de Dios es la condenación eterna. Lo único. Pero hay una buena noticia para tu vida en esta tarde. Acude a Cristo. Acude a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él como el único mediador. Cree en Él como tu Salvador. Y todos tus pecados serán perdonados. Y vas a poder recibir esa paz verdadera y eterna que solamente Dios puede darte. En este mundo muchos van a prometerte cosas que parecen muy lindas, que parecen que van a saciar tu vida. Pero como dije anteriormente, lo que este mundo puede darte es falso, porque solamente Cristo es la verdad. Este mundo es gobernado, ¿sabes por quién? Por el príncipe de la mentira, por el gran engañador. La única verdad está en Cristo. Por eso, si tú quieres experimentar esa paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de poder tener una relación correcta con el Creador, debes acudir a Cristo en esta tarde en arrepentimiento y fe. Creer en Él como tu Salvador y vas a poder experimentar de su paz. Esta es la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos en esa noche. Y esta es la promesa que aquellos que hemos creído en Él tenemos para nuestra vida. Hermanos, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Hemos sido reconciliados con Él para siempre. Es verdad que nuestra vida todavía tiene que ser perfeccionada. Es verdad que esta paz que Dios nos da no está completa todavía. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Y que muchas veces fallamos, muchas veces fracasamos, muchas veces nos frustramos. Pero podemos experimentar de su paz en todo tiempo. Hermanos, vemos hombres de Dios que experimentaron su paz en circunstancias terribles, en circunstancias totalmente adversas. Pudieron experimentar la paz de Dios en su mente y en su corazón, porque su mirada estaba en los cielos. Que podamos poner cada día nuestra mirada en Cristo, hermano. Si muchas veces no tenemos paz es porque ponemos la mirada en esta tierra, porque nos afanamos por las cosas de esta tierra, porque nos llenamos de temores por las cosas que nos rodean,
y no ponemos nuestra mirada en aquel que nos salvó, en aquel que nos redimió, en aquel que nos regaló su paz y la vida eterna. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Que realmente la paz de Dios pueda hacer algo verdadero en nosotros, ¿no? Muchas veces hemos leído seguramente este pasaje. Muchas veces hemos escuchado acerca de su paz, pero que realmente la podamos experimentar en nuestra vida, hermano. Si en esta tarde estás viviendo alguna aflicción, acude a Cristo. Mira a Cristo. Pon tu mirada solamente en Él y vas a poder experimentar de su paz. Damos gracias al Señor por su palabra, que sea su palabra realmente la que ministre en nuestros corazones, que sea su palabra realmente la que transforme, la que haga la obra en cada uno de nosotros y que realmente podamos experimentar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cuántas promesas tenemos en su palabra? ¿Y cuántas veces no nos las tomamos, hermano? ¿Por qué? Porque no lo miramos a Él. Porque nos afanamos viviendo y mirando este mundo y dejamos de poner nuestra mirada en Él, nuestra mirada en su palabra. Que podamos a retomar, poner nuestra mirada en Él solamente, hermano. Y en cualquier circunstancia, hoy vivimos una circunstancia que no es fácil. El mundo vive lleno de temores. El mundo vive lleno de incertidumbre. Porque no tiene ninguna certeza. Porque no tiene ninguna seguridad. Pero hermanos, nuestra seguridad está en Cristo. No podemos vivir con el corazón lleno de temores, lleno de angustias, lleno de dudas. Si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo es nuestro Señor, debemos experimentar su paz, debemos experimentar su gozo, debemos experimentar su fortaleza, porque Él lo ha prometido y nos ha dado por medio de su Espíritu.